Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Roxana en el Exilio. Quiero mandar un saludo muy especial a Francia, a España, Estados Unidos, los amigos en Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Panamá y por supuesto mi patria, Bolivia, que son los lugares donde han empezado a sintonizar el programa que tan solo tiene algunas semanas. Hemos retomado este sistema de entrevistas, especialmente haciendo un periodismo diferente, un periodismo militante por la libertad y la democracia. Y el día de hoy quiero dar la bienvenida a este espacio al doctor Fernando Untoja, sociólogo, economista, académico, una personalidad muy importante de mi país. Me siento muy orgullosa de poder hacer esta entrevista con él, y dirigente del movimiento Aira Liberal. Don Fernando, un gusto, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Roxana, y un gusto estar contigo en este programa y también de verte de mucho tiempo. Sí, y esperemos darnos pronto un abrazo. Y el día de hoy, don Fernando, tenemos que hablar de lo que pasa en Bolivia. En Bolivia tenemos en este momento una crisis no solamente económica, sino también una crisis social, una crisis en educación, una crisis de salud, de alimentación, específicamente en todo aspecto. Cuéntenos un poquito de este panorama y la posición que están adoptando también los políticos en nuestro país frente a esta situación. A ver, hay que caracterizar Bolivia para los bolivianos como también para otra gente que se interesa de Bolivia. Bolivia como Estado se constituye en un Estado fallido y empeora la cosa con el Estado plurinacional. Es prácticamente un Estado fallido y la crisis que vivimos en este momento es la consecuencia, es la expresión de ese Estado fallido. ¿Por qué llamo Estado fallido? Porque no se cumplen las reglas de juego, tenemos una constitución incoherente en el texto mismo. Por ejemplo, están 131 veces repetida la palabra indígena. Ese personaje no existe, entonces es una constitución hecha para fantasmas. Entonces, pero con eso han tratado de coagular, han tratado de descerebrar durante los 20 años en este estado de tipo izquierdista, con la ayuda de ONGs, y han buscado un sujeto político que es el indígena, y ahora han convencido a muchos políticos de que en Bolivia existen indígenas. El Estado fallido no tiene control sobre el país, sobre el territorio, no hace cumplir las leyes y tampoco asegura a sus ciudadanos al menos lo mínimo de bienestar. En este momento vivimos una situación caótica de crisis, no solamente económica, política, de valores, porque cada uno toma su bandera y canta lo que quiere y pide lo que quiere. Se aplaude al que bloquea las rutas, se premia, se pone estatuas a los más corruptos, a los violadores. Esa es la primera, digamos, figura que puedo presentar de Bolivia. Don Fernando, desde aquí, desde mi visión, desde Washington, cuando leo las noticias sobre Bolivia o lo que se dice sobre Bolivia, me encuentro en un escenario donde se habla mucho del ataque a un presidente indígena. Hace poco, en un medio argentino de línea kirchnerista, obviamente,
el dirigente cocalero Evo Morales, que fue presidente en Bolivia, y que después escapó, porque el mundo debe conocer que escapó después de haber perpetrado un fraude monumental, señaló en este medio y además le pedía al actual presidente Luis Arce, quien era parte de su gabinete, le pedía que no lo mate. Esta exageración, este comunicado que hace esta persona por un sentido de poder, ¿cómo lo observa usted? A ver, primero Evo Morales se disfrazó de indígena para engañar a la gente durante los 18 años y con él los 14 años. Se disfrazó. Y todos se disfrazaron, Arce, Linera, y todos han podido todos los días buscar indumentaria para encubrir la dictadura socialista, para presentar de que eso era el pueblo estaba en poder, se estaba descolonizando. Todo eso es una impostura total. Ahora, Evo Morales se escapa el 19 y bueno, pero vuelve gracias a operadores políticos de la llamada oposición, lamentablemente. Puedo decir con nombres y apellidos, Por pero en favor. otro momento te diré. No, por favor, por favor. Le hablemos claro al país. Porque los operadores son Tuto, Mesa, Samuel, prácticamente han utilizado el poder para propósitos así completamente individuales y han dejado de que Evo Morales vuelva de México vía Argentina y que vuelva al poder Arce. Ahora, después de que llegó, evidentemente apareció, ha habido la sociedad del espectáculo donde los dos hermanos indígenas disfrazados se disputan permanentemente, se declaran una guerra y eso dura desde que empieza a gobernar Arce. Pero todos denuncian cosas así muy, muy duras, pero nunca se abre el proceso, ni contra Evo ni contra nadie. Entonces la cosa continúa, amenazas, marchas y finalmente el último bloqueo de 24 días que liquida económicamente a Bolivia, donde Evo Morales finalmente se ríe, se hace la burla de Bolivia, cambia el discurso en cada punto de bloqueo, y ahí es donde empieza a aparecer otro escenario. Toda la gente cree que el MAS está dividido. Yo sostengo y siempre sostuve de que no está dividido. Es una estrategia que responde al plan cubano. Finalmente, son los cubanos que diseñan en Bolivia las políticas del gobierno. Entonces, ¿cuál sirve más? ¿Arce sirve más para mantener al socialismo en el poder o sirve Evo Morales? Ahí está la cosa. Para que sirvan los dos, entonces hay que enfrentarlos. Tarde o temprano hay que llevar la balanza a un lado. ¿Quién acumula más fuerza, más electorado, Arce o Evo Morales? Fríamente analizando, Arce si va solo no va a sacar ni 5%. Pero Evo Morales tiene un voto duro de la gente descerebrada con el indigenismo y puede lograr 20%. Entonces están apostando a eso. Cuando la balanza no presente buenas cosas de acuerdo a las evaluaciones para los dos, entonces la balanza va a ir hacia Evo Morales. Pero para que vaya Evo Morales, han desarmado el Poder Judicial. Han bloqueado las elecciones judiciales. Entonces todo se abre y todo está sujeto a interpretación. Y la Constitución se presta totalmente a ese juego. Entonces ahora Evo aparece como víctima y le dice a Arce de que no me mates, Lucho, no me hagas daño. Pero esa es la parte del teatro armado por el
por la política cubana, y estos son dos títeres que juegan con el único propósito de perpetuarse en el poder, cualquiera sea, Arce o Evo Morales. Ujú. Y en el momento que tengan que unirse para no soltar el poder, lo van a hacer. Lo hemos visto en las elecciones de la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, lo hemos visto en la designación de un fiscal general, lo hemos visto en algunos compromisos que han adquirido ambos para poder viabilizar todavía el sostenimiento del régimen dictatorial de Bolivia. Con todo este aspecto, doctor, yo quiero preguntarle algo. Me llama mucho la atención que hable prácticamente de todos los opositores como opositores funcionales, pero que no se refiera al señor Manfred Reyes Villa, que claramente se denuncia que está en alianza con Luis Arce. Y es que Luis Arce es mejor que Evo. A ver, de todas maneras, después de ese gran espectáculo que presentan todos los días a la población, cuando quieren decidir cosas en instancias institucionales, se juntan y son todos hermanos. Entonces siguen unidos. Ahora, en eso la oposición no ve ese fenómeno como yo estoy viendo, no ve. Incluso me criticaron de que exageraba diciendo de que no están divididos. Ahora se están convenciendo poco a poco que no están divididos, están jugando. Entonces, los opositores que han sido tan serviciales al gobierno socialista, desde Mesa, que dio amnistía a Evo Morales, Tuto, que le llevó al avión para que se escape a México, Samuel, que se puso como el freno en la política de Áñez. Exacto. Hoy salen como los salvadores de Bolivia. Mesa ha sido representante de la causa marítima en La Haya para regalar la causa marítima a Chile. Y también Tuto Quiroga. Entonces, ¿dónde está la oposición? No existe oposición. Está tan bien pactado porque debajo de esos pactos juega la cuestión económica. Hay muchos que viven, opositores que viven del gobierno. Viven no siendo opositores. Siendo opositores, porque no son opositores en el fondo, ¿no? Pero juegan el papel de opositores. Y como no tiene peso como oposición ni Mesa, ni Tuto, ni Samuel, ¿qué hace el...? Y Manfred, ¿por qué no lo toma en cuenta Manfred? A ver. Enseguida. Porque Manfred está en ese juego también. Él mismo declaró, yo estoy aquí como alcalde porque me ayuda Evo Morales. Textual dijo eso. Sus asesores no tienen una lectura real así del país. Entonces, también está al servicio del arcismo. Ahora, lo curioso es de que los opositores, si bien se oponen en discurso, pero en la práctica no lo hacen, no son opositores, pero son opositores incluso inútiles para el MAS. Y por eso el MAS se presenta dividido y crea su propia oposición. Saliendo Evo Morales como opositor a Arce, liquida a todos los opositores, les cierra la boca a todos, recupera todas las reivindicaciones que aparezcan por ahí. Entonces Mesa y sus diputados en desbande no pueden ni siquiera reivindicar una cosa y comenzar a atacar al gobierno. Es triste la política boliviana. El MAS tiene su opositor, que es el propio MAS, y los otros no sirven para nada, absolutamente. Y no les dan importancia. Así Tuto Quiroga, Manfred estén presentando 20%, 27% en sus encuestas, se están ocupando en eso cuando el país se está cayendo como una galleta. Por pedazos se está cayendo, violencia todos los días, muerte todos los días, falta de diésel, falta de dólar. ¿Qué es eso? Es una economía prácticamente en ruinas. ¿Y quién podría rearmar eso?
No es como Samuel dice, denme 100 días y voy a rearmar el país. No es problema de decir o aconsejar al gobierno haga esto u otro, sino aquí el problema es político. Es la salida política que hay que pensar. Con ellos no creo, hay que pensar con otra gente. ¿Cómo se puede Claro, confiar? han preparado el retorno del MAS para que tenga con el fraude más Arce 55%. Yo no creo en la cifra del 55%. Han hecho fraude. Le han tratado de enfermo, le han dado todas las ventajas. Y en esa época yo, por mis Twitter o por mis páginas web, dije bien claro, si Janine no cierra el Parlamento, va a tener grandes problemas. Es un error garrafal no haber cerrado, no cerrar el Parlamento. Ahí está, se cumplió. ¿Dónde Claro, está es que ahora? todos tenían su juego, ¿no? En su momento, Óscar Ortiz señalaba que él podía manejar el Parlamento, ya había sido senador Murillo, habían otros que también habían sido parte del Congreso y creían que podían negociar y gestionar y estaban en una amistad, si quiere, con algunos parlamentarios, ¿no? Esa opción fue una de las posibilidades, pero que no la asumieron porque existía también un compromiso por parte de la señora Eva Copa, ¿no? Pero en lugar de prorrogarles, llegaba enero, había que cerrar las puertas. Terminó el voto popular para enero, había que cerrarlo. Es ¿Y que para había qué mucho mandar? interés de prorrogarse, ¿no? Tanto en el Ejecutivo como también en la Asamblea Legislativa. Claro, entonces no estaban Son ya pensando los en el intereses país. personales, ¿no? Claro. Ahora esa gente ahora que quiere ser candidato, como Tuto, Samuel y Mesa, que han jugado un papel nefasto en ese pequeño periodo de transición donde al menos se respiraba libertad, al menos he dicho, se respiraba libertad. ¿Para qué? Para que hay las guerras ahora del castrochavismo y estamos más fregados que antes. Es difícil ahora voltear las cosas, es muy difícil, porque han tenido la experiencia y les hemos dado todo para que aplasten y que manejen. Entonces, ahí está el gran problema en Bolivia. Bolivia es un estado fallido que no tiene salida por ningún lado en este momento. Arce está acorralado económicamente, está acorralado. Y se mantiene simplemente distrayendo a la gente con asesinatos, con los bloqueos, con el escándalo en el Parlamento, las disputas entre sus propios parlamentarios, y ese es el gran circo. Y de Bolivia tiene que saber el mundo de que en Bolivia no hay democracia, no hay. La gente dice, hay que defender la democracia. Cuando ha habido ese putsch militar, por ejemplo, de Zúñiga, han dicho, hay que defender la democracia. Pero hasta eso estaba en el juego preparado por el arcismo. Entonces, ¿cómo defender la democracia que no existe? No hay democracia en este momento. Exacto. La gente está muriendo de hambre, está buscando qué comer, no existen derechos políticos ni libertad de expresión. Hay Yo presos. le digo a Roxana, estoy censurado en todos los medios prácticamente. No puedo salir en ninguno, más que mi Twitter, que es individual. ¿Qué es su arma? Esa es mi arma, nada más. Muy bien. Yo le hago una observación. Se necesita construir una unidad, sin duda. Se sabe que con algunos opositores no se puede contar ni confiar porque son débiles. Y creo que para enfrentar esta situación y este proceso no están preparados. Eh, Dentro de todos los que se han presentado como posibles candidatos, yo veo que muchas posibilidades tiene el señor Jorge Quiroga Ramírez.
Es mi percepción imparcial en este momento, porque no creo que pueda surgir en meses un líder. Estamos acostumbrados a los líderes, ¿no? Esperemos que no generemos caudillos, pero creo que es la única opción factible en este momento en el país. ¿Coincide conmigo? ¿No? Lamento decirle de que no. Ok, ¿por qué? Por ahora está inflando todo su carrera electoral. Tuto no tiene estructura política. O sea, porque tiene frases cargadas de rima y porque maneja cifras, cree que es el más inteligente, primero. Segundo, Tuto no escucha a la gente. Él cree que sabe todo y los otros no saben nada. Bien. Así actúa Tuto Quiroga. Ahora está con 27%, encuestas de dónde habrán sacado. Yo no tengo mucha confianza y no le auguro un triunfo. No le auguro. Qué le parece Manfred Reyes Villa? Está muy cerca del gobierno y ha caído estos días en las encuestas y está manejando un discurso muy similar, próximo del masismo. Por ejemplo, el control social, todas esas cosas, la cuestión de economía productiva, comunitaria, y ya está manejando como si fuera un masista. Estaba en el Alto y dice que el Alto, así habla, el Alto no que se llama escalera. El Alto es una cosa, otra cosa son los ciudadanos, los individuos. Entonces, un tipo que hable así me hace reír un poco. Ahora, no Samuel todos, Doria Medina. es muy pesado así. No porque tenga su cuerpo, sino es pesado en discurso, en ideas, en comunicar, a pesar de que ha formado varios emprendedores en estos últimos años y cree que eso va a ser su electorado, no ha organizado el partido ortodoxamente, no hay, porque Yo necesitamos... creo que en el caso de Samuel no simplemente hay que parecer, hay que ser, ¿no? Y nos ha demostrado algunos problemas y algunos problemas de valores muy importantes. ¿Qué le parece este otro candidato que podría generarse, el economista Doom? Yo fui al encuentro de liberales a Santa Cruz y en el aeropuerto le dije yo, Jaime, ¿por qué no vas de candidato? Le dije, ¿por qué no te lanzas? Me dijo, no, tengo a mi nieta, no este grosso. Lánzate, le dije. Incluso como yo soy un poco lengua suelta, le dije, todos los pequeños burgueses tienen miedo a lanzarse. ¿Por qué? Porque no se lanzan, tenemos las consecuencias. Cualquier tipo, cualquier gallo de la calle, de la esquina, es presidente, senador. Entonces la ignorancia se ha adueñado de Bolivia a través del poder. Entonces, bueno, se lanzó, falta mucho, pues no, la gente tiene que aceptar, a veces el discurso tiene que ser más viscoso, está adquiriendo un poco, lo que no tiene Tuto no tiene viscosidad en su discurso, y tampoco Samuel. Manfred tiene su experiencia, pero es otro asunto. Entonces, Dunn puede estar avanzando, depende cómo avance, pero creo que hay otro señor que salió de Santa Cruz, dos salieron de Santa Cruz. Está Vicente Cuellar. Vicente Cuellar, sí. Es un hombre que piensa en izquierda, sí, es un ex del MIR. Simpático, sencillo, difícilmente. Rodrigo Paz me sorprendió, a muchos creo. Sí, no, Rodrigo estará en la encuesta, pero está lejos. Cuando uno es senador, cuando es diputado, tiene la prensa, le infla todos los días. No va lejos. Rodrigo está peleando para ser senador, como Carlos Beck también para ser senador, diputado por Oruro. Para eso están peleando y para eso han hecho sus grupitos.
Es tiempo en este momento de pelearse por esas candidaturas, por un lugar en el curul, bajo estas circunstancias, porque no tenemos un proceso de elecciones normales, no va a existir un proceso electoral normal o casi normal. Estamos penetrados por Cuba, se está implementando el comunismo en nuestro país y no sé a qué juegan, a repartirse una torta, a repartirse escaños, de eso no se trata, de eso no se trata para salvar Bolivia. En Bolivia la gente ha aprendido eso, hacer su grupo así rápidamente cuando hay elecciones sin posición política, nada. ¿Y para qué? Para que el jefe del grupo tenga un curul en el Parlamento y los acólitos más cercanos tengan algunos puestos de trabajo en el Parlamento. Y pasa con todos eso, pasa con todos. Tuto cree que le va a apoyar a la gente, cierto, pero está muy comprometido si la gente le ataca, porque él también ha sido miembro de la causa marítima, no hay que recordarle. Es cómplice de haber regalado la causa marítima a Chile. Hay un personaje que a mí me llama la atención, no sé cómo usted habrá visto. Sale Branco, por ejemplo, es un contestado de separatista, racista, todo lo que le dicen, pero aparece como un polo radical opuesto al masismo, radical. Eso, como lo trabajara él, no sé si se dará cuenta o no de eso, podría subir, yo pienso, es nuevo, salvo su pasado, su paso como ministro de Economía con Gobierno Janine, de transición. claro, gobierno de transición, pero hasta muy corto tiempo, le han acusado de todos los males, y yo estoy seguro que le van a acusar de separatista, Sí, no, ya tengo procesos, le cuento, don Fernando, por eso estoy en los Estados Unidos, estoy con asilo político, estoy en el exilio, tengo varias causas en Estados Unidos, obviamente todas montadas, pero lo que no significa que me voy a callar, más al contrario. No, está bien, entonces yo cuando hablo de Branco, el separatista, yo creo que el separatista más grande en Bolivia es el masismo. Hace para las familias, hace para las regiones, hace para los aymaras, a los quechos les ha enfrentado, ha separado todo. Esos son los separatistas. Y no Branco. En ese sentido, yo pienso que, a ver, de Santa Cruz, uno de ellos tiene que ir, Vicente o Branco. De Occidente, Fernando Camacho. Fernando Camacho va a jugar el papel que ha jugado Leopoldo Fernández con Manfred. O sea, esa vez era nomás oposición, la nueva Fuerza Republicana, ya no tenía sigla, pero estaba siempre una sigla de Pelucho. Entonces, dijeron de que Leopoldo en la cárcel era un símbolo para ganar las elecciones. Y recuerdo yo bien lo que dijo Fortún. No pesa nada un preso ahí. No gana ni un militante ni un voto. Ni siquiera va a poder ganar a sus amigos presos. Eso también es. Ese papel puede jugar Camacho, pero no tiene en este momento fuerza como candidato con una cierta ofensiva contra el comunismo. No tiene y no lo van a soltar. Y lo van a soltar tal vez cuando el MAS esté muy afectado por la contestación de los ciudadanos. Más antes no la van a soltar. Porque lo tienen ahí y lo van a tener. Vamos a recuperar el país de las manos de los masistas, comunistas, socialistas del siglo XXI, progres, populistas o izquierdistas, que son lo mismo y que solo han cambiado de nombres de acuerdo a las circunstancias, porque ya fue una mala palabra decir comunistas, entonces se bautizaron de izquierdistas. Ahora mala palabra izquierdistas, se bautizaron de socialistas del siglo XXI. Ya los socialistas del siglo XXI sabemos que están manejados por Cuba, como todas las izquierdas, ahora ya son populistas o progres. ¿Cree que nos vamos a salvar? Se disfrazaron de indígenas. También. Perdieron el sujeto político del movimiento obrero
con los problemas de la ex Unión Soviética, Alemania. Entonces no había maestro pensador para el socialismo. Entonces optaron de crear un sujeto político que les dé réditos. Eso ha sido el indigenismo. Al indígena lo han pintado de todas las virtudes, hasta la reserva moral de la humanidad. Pero aquí la gente cayó de redondo aceptando ese discurso. Si no existe indígena, entonces es un fantasma que les ha servido muchísimo. En un Entonces, próximo programa vamos a hablar, don Fernando, de estos simbolismos, del indigenismo, de lo que usted me comentaba, cómo está vetado en Bolivia el control de medios. Le agradezco por esta entrevista, por este tiempo que nos ha otorgado. Hemos tenido una conversación muy importante. Espero que sea de análisis para todos los bolivianos y también para que conozcan la realidad de lo que está pasando en el mundo. Y nuevamente reitero mis agradecimientos en diferentes países que ya están siguiendo estas entrevistas que son muy importantes y que no solamente tratan temas de Bolivia, sino también temas de la región. Doctor Fernando Untoja, sus últimas palabras para cerrar esta entrevista. agradezco la invitación y le deseo éxito en difundir, presentar al mundo Bolivia y cómo está viviendo Bolivia, y podemos terminar en la ruina si seguimos así. ¿Cree que la solución del país viene por el desastre? Yo veo por ese lado, porque elecciones no va a haber, puesto que no hay elección para magistrados. No, no puede haber dos elecciones el 25, no puede haber. Entonces no va a haber elecciones. El MAS quiere adueñarse del bicentenario y declarar Estado plurinacional socialista. Eso nos espera. Y para eso hay que unirse. Ahora, si alguien se abre y que consensúa con todos los grupos, podríamos voltear, pero dos cosas hay como obstáculos. El padrón electoral. Pueden ganar como sea y de cualquier lado la gente del MAS. Entonces yo propongo lo siguiente, que haya control del sistema informático, pero también contaremos los votos, vamos a contar los votos en los coliseos, a mano. Mesa por mesa. Conteo manual. Entonces, ¿quién se equivoca? ¿La mano o la máquina? Yo creo que hay que pelear por esas cosas. Me parece una gran idea. Don Fernando Untoja, economista, sociólogo, catedrático, un boliviano que les presento el día de hoy en este programa, Roxana en el exilio. Ahora con Roxana estamos en todas las redes, Facebook, Twitter, canales YouTube, TikTok, en absolutamente todo, invadiendo las redes. Que las fuerzas del cielo estén con Latinoamérica y también estén sobre todo con Bolivia. Les mando un abrazo. Muchas gracias, don Fernando. Gracias, Roxana, y hasta la próxima.